Comenzamos. En cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, informó sobre el decreto ejecutivo que difiere el pago del 2% del impuesto a la renta para los microempresarios. Este pago estaba previsto para enero de este año y generó incertidumbre en varios sectores que fueron golpeados por la pandemia. El decreto ejecutivo 1240, firmado el 3 de febrero, cambia el panorama para los microempresarios sobre el pago del 2% del impuesto a la renta que debían hacerlo en enero de este año. Quiero informarles que he firmado el decreto ejecutivo que difiere para el mes de noviembre el pago del 2% de impuesto a la renta a los microempresarios. Esta medida se adopta después de que el gremio de la producción había solicitado al primer mandatario revisar esta decisión debido a las pérdidas que tuvo el sector durante la emergencia. El Comité Empresarial Ecuatoriano dirigió una carta al gobierno en la que solicitaba suspender temporalmente este régimen impositivo para microempresas. Más del 90% de las empresas turísticas son microempresas. Creo que las fechas de diferimiento son importantes y van a ayudar a la economía de nuestro sector turístico. Son sectores de la economía que fueron golpeados drásticamente por la pandemia. Este decreto presidencial establece que lo puedan hacer sin ningún tipo de intereses. Una decisión que genera oxígeno especialmente a los micro y a las pequeñas empresas. También aplazará el pago del 2% del impuesto a la renta del año 2021. Lo que corresponde al ejercicio fiscal del año 2021 también tendrá un diferimiento, siendo el mes de marzo del 2022 la nueva fecha de pago. Son microempresas aquellos contribuyentes con ingresos de hasta $300,000 anuales y que cuenten con hasta 9 trabajadores. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y le contamos que en una reunión de trabajo realizada en Washington entre el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, y el ministro de Telecomunicaciones, presidente del ELAC 2022, Andrés Michelena, este organismo internacional respaldó la propuesta ecuatoriana de crear un fondo latinoamericano de conectividad rural. El BID trabajará en el diagnóstico de las fuentes de financiamiento que ya existen en la región y evaluará las necesidades de cada país para apalancar este proyecto. Trabajará de manera conjunta en generar espacios de diálogo para promover la iniciativa ecuatoriana con las autoridades hemisféricas. La creación de este fondo fue planteada por el ministro Michelena al asumir la presidencia de la mesa directiva de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe el pasado 26 de noviembre de 2020. El BID es el segundo organismo internacional que compromete su apoyo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo hizo y llevará este proyecto a la Cumbre de las Américas de Jefes de Estado y de Gobierno. La reunión de hoy entre el ministro Michelena y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones fue determinante para acordar que la CITEL, a través de su secretaría, asesore al Ecuador para la implementación de las iniciativas para la expansión de las telecomunicaciones en áreas rurales o insuficientemente atendidas. Igualmente, destaco la importancia de la creación del Fondo Latinoamericano de Conectividad y Digitalización Rural, cuyos recursos complementan la inversión pública y privada para la transformación digital de los países de América Latina y el Caribe. La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos ya está en el país para vigilar la jornada del domingo. El presidente Lenín Moreno se reunió con la jefa de la delegación, la ex vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, quien aseguró que Ecuador vivirá un proceso libre, democrático y pidió a los ciudadanos acudir a las urnas. Minutos antes de viajar a la ciudad del Tene, en la provincia del Napo, en la sala protocolar del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, el primer mandatario, Lenín Moreno, recibió a la ex vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, jefa de la misión de la Organización de Estados Americanos. Felicito al pueblo ecuatoriano por haber llegado hasta aquí y por el ejercicio que están preparados. Aprovechar para celebrar el trabajo de esos actores de mesa, que son los que van a estar allí el día domingo garantizando que el proceso se dé de manera fluida, transparente. Sea usted bienvenida a nuestro país, que es suyo también. Es una veedora, es una observadora, como debe ser en una democracia en la cual no hay nada que ocultar, en una democracia en la que todo tiene que funcionar transparentemente, honestamente, y por eso hemos dado la total apertura para que observadores internacionales de cualquiera de las instancias calificadas
25 observadores seguirán la jornada electoral el domingo 7 de febrero. 19 de ellos están ya en 5 provincias del país. 5 lo harán de manera virtual. Los delegados arribaron al territorio el pasado 14 de enero y según Desain Malo ya han iniciado su trabajo. Este equipo va a poder nutrir a la misión de información para poder ese informe final que nosotros realizamos y trasladamos a las autoridades, nutrirlo de toda esta información. Señalaron que han recibido denuncias acerca del financiamiento irregular de algunas campañas electorales y que esa información constará en el informe final del proceso. De toda la documentación que los candidatos o los actores del proceso tengan a bien hacernos llegar. Hemos sí recibido documentación diversa, la cual nos corresponde trasladar a las autoridades electorales que en efecto se han tomado las medidas para en medio de una situación tan complicada que los ciudadanos puedan de manera segura acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto. Luego de esta cita, el presidente Moreno viajó a la ciudad del Tena e inauguró el malecón de los pioneros del Puerto Napo. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y se cerró la campaña electoral y los candidatos intensificaron los recorridos en el país para tratar de captar más votos. El silencio electoral inicia este viernes. Esto mientras en el Consejo Nacional Electoral existe preocupación por los pronunciamientos de algunos observadores internacionales respecto de la jornada de este domingo. El vicepresidente Enrique Pita solicitó que se revoque la acreditación del eurodiputado Manu Pineda y el politólogo Carlos Monedero porque se habrían expresado a favor del candidato del correísmo Andrés Arauz. Caminatas, caravanas y reuniones son parte de la agenda de los postulantes a las dignidades de presidente, asambleístas y parlamentarios andinos. A pocas horas del cierre de la campaña electoral, han intensificado sus actividades para tratar de captar los últimos votos. Este jueves se cierra una campaña electoral atípica. El acelerado incremento de contagios de COVID-19 ha generado alerta y preocupación en las autoridades por las concentraciones y aglomeraciones que se han realizado a pesar de la prohibición. A partir de las 0 horas del viernes regirá el silencio electoral. Ya no se podrá hacer proselitismo. Y en ese sentido creo que la práctica ha sido respetarla por parte de las organizaciones políticas. La policía será la encargada del control. Quienes lo hagan deberán pagar una multa de hasta $4.000. Al mediodía del viernes 5 de febrero iniciará la ley seca en todo el territorio nacional. Los ciudadanos no podrán adquirir ni ingerir bebidas alcohólicas. En el Consejo Nacional Electoral hay preocupación por las declaraciones que han emitido observadores internacionales. Desde diferentes sectores y más aún de observadores que han sido invitados con la cordialidad y la diplomacia que se merece y nosotros les abrimos las puertas, nos preocupa, decía, de sobremanera, porque vemos lamentablemente pronunciamientos con criterios que sin haber contrastado la información, sin haber pedido información oficial a la autoridad electoral, se puedan generar dudas sobre la transparencia del proceso. El vicepresidente Enrique Pita pidió a la presidenta Diana Tamaín que adopte medidas. Está siendo analizado, nos pronunciaremos en el transcurso del día y yo espero tener ya el criterio jurídico. Pita solicitó la suspensión de la acreditación de los españoles Juan Carlos Monedero y Manu Pineda, fundadores del partido de izquierda Podemos, quienes son parte del grupo de observadores que tienen previsto vigilar el proceso. Persistente la denuncia de una supuesta interrupción del proceso electoral. Presagios que buscan de alguna manera deslegitimar el proceso o crear confusión en la ciudadanía. Ellos a través de redes sociales se expresaron a favor del candidato de la alianza UNES, Andrés Arauz. El pasado 29 de enero, en la cuenta de Twitter, Juan Carlos Monedero publicó el siguiente mensaje. Como observador electoral invitado a las elecciones en Ecuador por el CNE, quiero compartir mi enorme preocupación por la posible suspensión de las elecciones el día 7 de febrero. Solo hay una razón. Revolución Ciudadana va por delante en todas las encuestas. Sin prueba ninguna, simplemente por el hecho de afinidades ideológicas con los sectores que están buscando crear esta confusión, es inaceptable. Mucho más cuando el gobierno ecuatoriano, a través de sus recursos, está financiando el viaje de uno de estos observadores para venir a verificar la transparencia del proceso y no crear confusión. El artículo 170 del Código de la Democracia señala que las observadoras y los observadores se abstendrán de sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones o interferir en el desarrollo de las mismas,
No podrán hacer proselitismo de ningún tipo, ni ser afiliados o militantes de las organizaciones políticas, expresar cualquier ofensa en contra de autoridades o sujetos políticos o declarar el triunfo de candidaturas o de tesis consultadas. El CNE acreditó a 225 observadores internacionales de organizaciones como la Unión Europea, la OEA, Uniore y AUEF, 2.500 observadores nacionales y 8.940 delegados de organizaciones políticas también serán parte de la jornada democrática del 7 de febrero. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y el voto de más de 8.000 privados de libertad sin sentencia en 39 cárceles del país marcó el punto de partida de las elecciones generales. La jornada se desarrolló sin inconvenientes. La presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que está en marcha la distribución de la papeleta de parlamentarios andinos en el exterior y señaló que el domingo analizarán las restricciones que tuvo la jornada electoral en otros países. En el Centro de Rehabilitación del Inca en el norte de Quito inició la primera jornada de sufragio adelantado de las elecciones generales presidenciales. Las elecciones para el nuevo presidente de la República empiezan en este momento. 70 mesas se instalaron a escala nacional. Estuvieron conformadas por privados de libertad sin sentencia ejecutoriada y de delegados del órgano electoral. Los kits llegaron con el material y con insumos para la desinfección de manos. Uno a uno los PPL, con el distanciamiento y respetando las medidas de bioseguridad, ejercieron su derecho. Las cédulas de ciudadanía y el certificado de votación de las personas privadas de la libertad que sufraguen quedarán en custodia del director del Centro de Rehabilitación Social o Centro de Adolescentes Infractores. 8.307 reos participaron, 7.752 hombres y 445 mujeres de 38 centros en 20 provincias del país. Solo en el centro de El Inca, en la capital, lo hicieron 457 personas. A través de un convenio tripartito entre el Consejo Nacional Electoral, el Centro de Atención de Privados de Libertad y el Registro Civil, para que los detenidos pudieran obtener su documento de identidad. Las cédulas de ciudadanía y el certificado de votación de las personas privadas de la libertad que sufraguen quedarán en custodia del director del Centro de Rehabilitación Social o Centro de Adolescentes Infractores. Explicó cuál será el protocolo de traslado de los votos luego del proceso eleccionario. Los votos consignados se colocarán en sobres que se cierran herméticamente y se entregan a las Fuerzas Armadas, quienes mantendrán la cadena de custodia para que sean abiertos el día domingo 7 de febrero del 2021. Además, se refirió a la distribución en el exterior de la papeleta que fue impresa a última hora, la de parlamentarios andinos. Trabajando para que todos los kits electorales lleguen a todas las juntas receptoras del voto para el exterior. Sin embargo, todo dependerá si se puede realizar el día de la jornada de las votaciones, de cómo tengan el comportamiento de las restricciones sanitarias de cada ciudad. Estamos a la espera y eso lo sabremos solamente de cómo se desarrolla en el día domingo 7 de febrero. En el país, las papeletas ya han llegado a 18 provincias y de acuerdo con la planificación, el viernes 5 de febrero serán distribuidas en 6 provincias más: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo de los Áchilas, Imbabura y a la circunscripción 4 de Pichincha, y el sábado 6 de febrero a las 3 circunscripciones restantes de esta provincia, con lo que se completaría el reparto a las 24 provincias. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Los kits electorales que se utilizarán en las elecciones generales 2021 llegaron a la provincia de Manabí. Según las autoridades, a partir de este 4 de febrero, los paquetes serán trasladados a los 17 recintos electorales de difícil acceso en la provincia, correspondientes a los cantones Pedernales, Chone, Pichincha, Santa Ana y Flavio Alfaro. Mientras que en el resto de los centros de votación, la distribución de los kits se efectuará en la madrugada del domingo 7 de febrero con el resguardo de las Fuerzas Armadas. Y sí, este domingo 7 de febrero se desarrollarán las elecciones generales 2021. Una jornada electoral atípica porque ocurrirán en medio de la pandemia debido al coronavirus. Hay dudas y preocupación en los ciudadanos que temen contagiarse. A continuación les presentamos un reportaje con información a tomar en cuenta ese día. Este domingo 7 de febrero se desarrollará la jornada electoral en el Ecuador. 12.100.000 ecuatorianos tendrán derecho al voto.
Las dignidades a elegir serán presidente y vicepresidente con un periodo de 4 años, al igual que tendrán los 137 asambleístas, de los cuales 15 son nacionales, 116 provinciales y 6 del extranjero. Además, 5 parlamentarios andinos con periodo de 5 años. Habrán 2.540 observadores electorales nacionales acreditados, 810 por solicitud y 1.640 delegados de instituciones. El CNE ha dispuesto un protocolo en los recintos electorales. Habrá un flujo unidireccional, las mesas estarán ubicadas unidireccionalmente y se contará con seguridad interna y externa a cargo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La ciudadanía debe llevar mascarilla, mantener distanciamiento social y llevar su propio esfero. Recuerde que las cédulas caducadas serán válidas para sufragar. El horario recomendado para sufragio es en la mañana de 7 a 12, las cédulas que terminen con dígito par, y en la tarde de 12 a 17 horas los números impares. La multa por inasistencia a la cita electoral del domingo 7 de febrero será de $40. Y si usted fue designado como miembro de la Junta Receptora del Voto, por no capacitarse, $40. Y por inasistencia, $60. Y si no se presenta en el recinto ese día, se acumulará. La multa será de $140. Para los miembros de las juntas receptoras del voto, el Ministerio de Salud está realizando de forma gratuita la prueba de antígenos en todos los centros de salud del país. No es obligatorio, pero es una medida que recomienda la cartera de salud. Recuerde también que si es miembro de las juntas receptoras del voto, el proceso de capacitación es obligatorio. Puede hacerlo de forma virtual a través de capacitacionelectoral.cne.gov.es. En los 4.276 recintos electorales habrá control por parte de la fuerza pública, 47.000 servidores policiales, 8.135 patrulleros y 7.968 motocicletas. En Quito habrá 1.229 servidores de la Agencia Metropolitana de Tránsito en 339 recintos y no se permitirá las ventas ambulantes. El silencio electoral rige desde las 0 horas del 5 de febrero, tiempo que tienen los electores para meditar el voto. No podrá haber comentarios ni mensajes proselitistas. La ley seca va desde el mediodía del viernes 5 de febrero hasta el mediodía del lunes 8 de febrero. Se arrancó con la votación en los centros de rehabilitación social. Son 8.307 privados de la libertad que ejercieron el voto. Mientras que el voto en casa será para quienes presenten el 75% de discapacidad o superior, tengan más de 50 años y hayan mostrado el interés de hacerlo a través de este mecanismo. Durante la jornada de sufragio habrá libre movilidad y tránsito. La Agencia Metropolitana de Tránsito y la empresa privada Waze realizaron un convenio para que de forma gratuita a través de su aplicación puedan entregar a los usuarios información sobre las vías cerradas, rutas alternas y el estado del tráfico. Ana María Suárez, Ecuador TV. Mucha atención a lo siguiente. La iniciativa COVAX para el acceso mundial equitativo a las vacunas contra la COVID-19 anunció la primera previsión provisional del fármaco para el 2021. Ecuador recibirá 885.000 dosis. Todos los participantes del mecanismo, a excepción de aquellos que han ejercido su derecho a la exclusión, se encuentran en el primer listado de previsión de distribución provisional de las vacunas por parte de la iniciativa COVAX, una coalición que cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud para garantizar el acceso equitativo al fármaco para combatir al COVID-19. Es provisional porque depende de la producción y la demanda mundial de las vacunas. Sin embargo, esta información servirá de referencia a los 141 países para que sus sistemas sanitarios puedan planificar los planes de inmunización a la población. Según la planificación difundida este miércoles, algunos participantes recibirán las 1.2 millones de dosis comprometidas por Pfizer-BioNTech en el primer trimestre de 2021. Otros, las más de 336 millones de dosis de AstraZeneca-Oxford durante el primer semestre. Las naciones que más dosis recibirán son India, más de 97 millones de dosis, Pakistán, más de 17 millones, Nigeria, más de 16 millones, Indonesia, más de 13 millones y Bangladesh, más de 12 millones. En América Latina se llevarán la mayor cantidad de dosis, Brasil, Colombia y Argentina. Ecuador, en cambio, recibirá 885.600 fórmulas de la farmacéutica AstraZeneca fabricadas por SK Bioscience en 3 entregas, el 15% hasta marzo, el 56% hasta junio y el resto durante la segunda mitad del año.
Los beneficiarios deberán estar listos para recibir y utilizar las vacunas. La meta es suministrar el producto biológico al menos al 20% de la población de cada país para proteger a los sectores más vulnerables, entre ellos los adultos mayores y los pacientes con comorbilidades. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y le contamos que 480.000 familias afectadas por la emergencia sanitaria se beneficiarán con el bono de protección familiar que en su tercera fase inició este 4 de febrero. Más de 236.000 familias recibirán el bono temporal de un solo pago por $120. En marzo se prevé la segunda entrega. Los beneficiados pueden consultar llamando a la línea gratuita 1-800-002-002 o en la página web del MIES, www.inclusión.gov.es. El cobro del bono se lo puede efectuar los 10.000 puntos pago habilitados a nivel nacional a través de la red financiera pública y privada, cuyas ubicaciones pueden ser revisadas en la misma página. Los pagos se realizarán según el último dígito de la cédula del beneficiario. Y un operativo especial implementa el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para controlar el flujo irregular de migrantes venezolanos tanto en la frontera sur como en la norte. Solo en el sector de Huaquillas, limítrofe con Perú, hay 7.000 venezolanos en las calles y plazas a la espera de pasar al lado peruano. En la última reunión del Gabinete de Seguridad, las autoridades de varios ministerios analizaron mecanismos para buscar pronta solución al problema de migración en las fronteras de Colombia y Perú. El comunicado, emitido después de que las autoridades ecuatorianas abordaran el tema, dice que trataron sobre la mesa la difícil situación de las condiciones sociales y sanitarias de los migrantes venezolanos, causadas principalmente por el cierre de fronteras debido a la pandemia global, y anuncia que el Ecuador presentará en los próximos días una propuesta de protocolo de reapertura de fronteras que será puesta en consideración de Colombia y Perú. Por ello, en conjunto con la Cancillería y los países vecinos, además, ONGs, se coordinan acciones para crear un corredor humanitario y que bajo ningún concepto las Fuerzas Armadas de los países están sometiendo e imponiendo a la población costumbres y disposiciones de orden militar. El presidente de la Asociación de Venezolanos en el Ecuador refiere qué expectativa tiene sobre esta posible solución. Y las soluciones estructurales tienen que venir porque los países primero hagan un reconocimiento de los documentos venezolanos, sobre todo los vencidos. Que debido a estas complicaciones muchos de sus compatriotas son víctimas de la trata de personas. Para la explotación laboral, para la explotación sexual. Tienen que ser definitivamente soluciones estructurales. En las fronteras tanto norte y sur, esta continúa siendo la realidad para la población que huye de una crisis. Por necesidad, no hay trabajo. En tanto, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, dicen las autoridades de gobierno, solo cumplen con la labor constitucional de velar por la defensa de la soberanía e integridad territorial, motivo de su presencia en las fronteras. La pandemia cambió la forma de relacionarnos y ahora tener acceso a Internet es una necesidad. La conectividad nos permite trabajar, estudiar y hasta entretenernos en momentos en los que el distanciamiento social es la mejor alternativa para evitar contagiarse. La empresa Mentino publicó un informe sobre el estado digital del Ecuador en el primer mes del 2021. Todos tuvieron que adaptarse. Niños, jóvenes, adultos mayores, empleados, jefes, estudiantes, profesores, comerciantes. La pandemia cambió las relaciones sociales y la virtualidad se convirtió en el escenario más seguro para evitar la propagación del COVID-19. Ya en 2020 se pudo evidenciar un crecimiento drástico del uso del Internet para continuar con las actividades cotidianas. Pero, ¿cuál es el estado digital del Ecuador en el primer mes del año? Podríamos decir que un año después, lo que estamos es un 41% más digitalizados. El estudio realizado por la empresa Mentino indica que el 33% de usuarios digitales está concentrado en Quito y Guayaquil. De una población de más de 17 millones de habitantes, al menos 14.25 millones tienen acceso a Internet. 9.6 millones son usuarios de la mensajería digital y 14 millones de las redes sociales. Facebook es la que ocupa el primer lugar de preferencia con un promedio de uso por persona de casi 19 minutos al día. Le sigue Instagram con 5.2 millones de usuarios, LinkedIn con 2.9 millones, Spotify con el mismo número, TikTok con 2.3 millones y Twitter con 1 millón. Como usuarios, ¿qué buscamos? Y más en estos tiempos que son muy difíciles para todos. Buscamos otro tipo de contenido, buscamos entretenimiento, buscamos divertirnos, buscamos ver otra forma de crear y de informar. Sobre la mensajería instantánea, a la cabeza se encuentra WhatsApp con 9.600.000 suscritos. Le sigue muy de cerca Messenger con 8.800.000 y creciendo sostenidamente Telegram con 550.000. Comienzan a aparecer directamente gracias a los anuncios de
cambios en políticas de privacidad de WhatsApp. La gente malinterpretó el mensaje, entendió que su data iba a ser pública, que sus chats iban a ser públicos. ¿Y los usuarios qué hicieron? Comenzar a buscar otras alternativas. Finalmente, el informe señala que en el top 20 de descargas de aplicaciones en Ecuador se encuentran las plataformas de streaming como Disney y Netflix, las apps para realizar videoconferencias como Zoom y Microsoft Teams y los juegos de moda como Fortnite y Among Us. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 6 de la mañana con 27 minutos. En otro tema, le contamos que la policía maneja 8 hipótesis del asesinato de Efraín Ruales. Hasta el momento han declarado su novia, el entrenador y dueño del gimnasio y otros cercanos al difunto, además de desmaterializar las conversaciones de WhatsApp para el seguimiento de los diálogos para encontrar nuevas pistas. En la calzada todavía están los restos de los vidrios del carro que fue incinerado la noche del 27 de enero. El vehículo que ahora está en manos de la policía y que fue usado por quien asesinó al actor y presentador Efraín Ruales. Una semana después, visitamos el lugar, pues los moradores han denunciado que fueron amenazados luego de difundir y publicar los videos del carro en llamas. A nuestra llegada, más de uno decidió entrar, cerrar las puertas y ventanas de sus casas. Algo temerosa y tras pedirnos no salir en cámara, la dueña de esta vivienda nos relató lo ocurrido, pese a que asegura no han molestado a su familia. Estaba el carro encendido en llama y prendido el motor, porque las luces estaban encendidas. Eso es todo lo que nosotros cuando salimos pues. En tanto, el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño asegura que hay importantes avances en la investigación por la muerte de Ruales. Trascendió que ya se conoce cuál es el alias usado por el asesino. Hay un equipo especial de investigación. Al frente de este equipo especial de investigación está directamente el director nacional de investigaciones, el director de la UNACE, y toda información que está incluso en redes sociales, lo que dicen a través de versiones, lo que se está trabajando de manera técnica a través de la investigación, todo se está considerando dentro de la investigación. Hasta el momento, 2 personas han rendido su versión en este caso. 6 de la mañana con 28 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa aquí en Telediario, pero ya vienen los deportes con nuestro compañero Arturo Barriga, que nos contará cómo le va a Moisés Caicedo en su nuevo equipo. Eso y más al volver, así que quédese en nuestra sintonía.